¿sí? Y dicen que la Constitución se cumple, ¿sí? Pero cuando son los intereses de ellos y los derechos de ellos, me digo yo de la cúpula, de las transnacionales, ahí sí las cosas se cumplen porque se cumplen, así sean contra el interés nacional. A continuación tiene la palabra María Victoria Forero. María Victoria Forero, ella es presidente de Sintra Bienestar, del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Bienestar Familiar. Buenos días, senador Robledo. Exaltar este compromiso de usted con los trabajadores y con los colombianos para que los asuntos que tienen que ver con la vida diaria de los trabajadores sean conocidos, porque los medios en Colombia están al servicio precisamente de las clases dominantes y del gobierno para ocultar las realidades que nos agobian a todos. Antes de hablar de la negociación de los trabajadores estatales, quiero decir que un factor determinante en la informalidad laboral en el sector público es que no solamente se permite la tercerización para enriquecer a los intermediarios o para favorecer los mismos ingresos del Estado, sino que se fomenta el clientelismo para elegir y reelegir a los que mal legislan en Colombia y a los que mal gobiernan. Eso es demasiado grave, porque en las entidades del Estado se utilizan los programas, los servicios, los recursos, los puestos, los contratos para eso, y eso contribuye a que los sectores de oposición y congresistas, como en el caso de los congresistas del Polo, estén en desventaja frente a los que tienen todas las gabelas del establecimiento para las campañas electorales. Entre otras cosas, creo que eventos como este nos han de permitir aterrizar en que si los trabajadores, sobre todo los trabajadores y sus familias, siguen eligiendo a los que mal gobiernan y a los que mal legislan, no habrá posibilidad de que los derechos y las conquistas prevalezcan y los derechos se puedan perdurar en beneficio de la sociedad. En este momento se está dando la negociación de los trabajadores del Estado frente a tres asuntos que son determinantes. Una es la creación de las plantas de empleo. Ya aquí se ha dicho a la saciedad que el empleo público fue congelado, la carrera administrativa prácticamente está proscrita, los contratos de prestación de servicios llegan, nosotros estimamos que más del 70%. Yo denuncio en este escenario que en la negociación del 2013, cuando tuvimos que, en la argumentación de la negociación, enfrentar al ministro de Hacienda y a los del ministerio, nunca han querido dar los datos de la informalidad o de los contratos de prestación de servicio o tercerizados en el Estado colombiano. Dicen lo siguiente: nosotros, Hacienda no tiene conocimiento de cuántos contratistas hay en el Estado, a nivel municipal, departamental, en entidades del orden nacional, en los ministerios, superintendencias, en contralorías, en procuradurías. No tenemos esa posibilidad de tener esa información porque simplemente recursos para contratar personal salen por los gastos de inversión. Cada uno, de acuerdo a sus necesidades, dice cuántas personas va a vincular. ¿Ustedes pueden creer que en el Estado colombiano no sea posible conocer esa cifra? No, es que la vergüenza y la antidemocracia quedaría demasiado clara ante el mundo, que el Estado colombiano sea el que más vulnere los derechos laborales de sus servidores públicos y el que más permite la violación de los derechos laborales de todos los trabajadores del sector privado. Miren otro ejemplo. Los inspectores que tienen que hacer la inspección para el cumplimiento de las normas laborales por parte de los patronos, el 68% son tercerizados. Los inspectores del trabajo. Es decir, que ellos no tienen posibilidad
de hacer lo que les corresponde, porque primero deberán hacer parte del clientelismo y segundo, pues tienen esa misma evidencia que les es normal, no tienen derechos laborales en Colombia. Plantear que en el movimiento en este momento hay un pliego cuyo punto fundamental es la ampliación de las plantas de empleo. En el empleo público, los trabajadores del Estado, la mayoría muchos están enfermos por la sobrecarga de trabajo, porque, entre otras cosas, la informalidad y la rotación permanente del personal rompe la estructura funcional y programática de las entidades. Todos los servicios, todos los procesos se interrumpen en la medida que se termina el contrato de un trabajador y se presenta el relevo de otro. Y eso sirve para que el Estado pierda la capacidad de control, no solamente prestar los servicios que corresponden, sino que no puede controlar al gran capital y los negocios de las multinacionales. Así todo se va fácilmente en favor del capital. Muchas gracias. Muchas gracias a María Victoria Forero, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Bienestar Familiar. Hay una cosa que es interesante, en el sector público y de pronto hasta en el privado, la tercerización no solo implica pues todo el maltrato laboral del que estamos hablando, sino que vuelven a los trabajadores carne de urna. Si no votan por el respectivo politiquero, ¿sí?, entonces los echan del empleo, no les renuevan el contrato. Entonces miren ustedes lo dramático de esto, ¿no? No solo les envilecen sus condiciones laborales, sino que los obligan a votar por sus verdugos, porque esos por los que los obligan a votar son parte de los grupos políticos que en el Congreso y en la Presidencia de la República gobiernan contra los trabajadores.